La directora de programas de EH Bildu, portavoz en el Parlamento Vasco, Arratsaldeon. Arratsaldeon. 3.500 euros para la compra de un coche de cualquier tipo, no solo un coche eléctrico, una línea de ayudas propia. ¿Qué le parece? Bueno, pues la verdad es que no conocemos el detalle de estas ayudas que se han anunciado hoy. En todo caso, a mí siempre me da un poquito la sensación de que son medidas o anuncios que se hacen que tienen un carácter más efectista que efectivo con respecto al reto que tenemos entre manos, que es la transición energética, ¿no? Se señalaba el consejero, pues bueno, que las ayudas a los coches eléctricos no han funcionado como se esperaba, pero quizá también habría que analizar por qué, ¿no? Y creo que en este sentido, claro, cuando tampoco se planifica una red, por ejemplo, de recarga pública y ciudadana que permita que la utilización de este tipo de coches eléctricos pues no, pues sea más fácil, y cuando además bueno, pues no se toman otras medidas en este sentido para impulsar y fomentar la utilización del coche eléctrico, es difícil que este tipo de sistemas funcionen, ¿no? Y creo que también hay que hacer una crítica al gobierno vasco, que en su momento pues casi regaló, vendió muy barato una sociedad como Ibil a Repsol, y eso también ha impedido que se pudiera avanzar en este sentido, ¿no? Nosotras creemos que en este momento hay que dejar de lado pues, planteamientos como los de la neutralidad tecnológica. Este tipo de apuestas de la transición energética requieren ser audaces, ser valientes, y creemos que en este sentido la prioridad debería ser la electrificación, ¿no? Porque yo creo que es mucho más efectiva a nivel energético, y en ese sentido son verdaderamente las ayudas, los planteamientos que ayudan a reducir las emisiones, ¿no? En ese sentido, también habrá que analizar qué otro tipo de medidas pueden necesitar las empresas automovilísticas que efectivamente están viviendo una situación muy complicada. ¿Diría usted que el contexto apunta a que la apuesta por el coche eléctrico acabe revisándose de alguna manera? Pues no lo sé, yo creo que lo que sí que requerimos es que los planteamientos que se hagan en cuanto a la transición energética y en general en cuanto a la transición ecosocial no caigan en tentaciones retardistas, ¿no? Yo creo que estamos en una situación de crisis climática muy importante, y en este sentido hay que avanzar, bueno, hay que avanzar en la línea de la transición energética de manera proactiva y con valentía, y al tiempo habrá que ver también en qué otros ámbitos hay que actuar, si se tienen que producir procesos de reconversión en otros ámbitos, pero quiero decir que hay procesos que no se deben retrasar, y el de la transición energética creo que es uno de ellos. Estamos en un momento también clave para la evolución de nuestro tejido industrial. Tal vez habría que diversificarlo, hacerlo menos dependiente de la automoción, un sector que, como hemos visto, está pasando por un momento de muchas incertidumbres. Seguramente hay muchas cosas que hay que analizar y hay muchas cosas que hay que replantear, ¿no? Pero yo creo que es un momento que requiere, y lo hemos estado viendo durante estas semanas que nos hemos reunido con muchos agentes económicos y sociales, sí que lo que hemos observado es que requiere analizar la situación que estamos viviendo. Todo esto que nos está viniendo, sobre todo en estas últimas semanas, pero que ya venía tanteándose o que venía intuyéndose durante hace mucho tiempo, analizar la situación en su complejidad, entender también que estamos en un ciclo económico nuevo, con una situación, digamos, de una Europa en la que nosotros estamos situados, pues que tampoco está en su mejor momento, y en el que parece que cuanto menos hay un cierto despiste, un estado de shock por parte de sus élites, y en la que requerimos hacer análisis en profundidad de la situación que vivimos para abordar los retos que la industria en general va a tener que abordar, y las transformaciones, grandes transformaciones que va a haber que abordar, ¿no? Por eso es muy importante que intentemos analizar esas situaciones en toda su complejidad, y superemos una inercia que se ve que se ve con claridad en este último tiempo, y que nos han venido trasladando muchos agentes, es la de dar los debates de manera fraccionada, de manera un poquito superficial, sin entrar en la profundidad y sin entrar, y digamos, en el ejercicio fundamental, que es el de coherentizar las políticas públicas para poder abordar las situaciones que estamos
estamos viviendo, ¿no? Así que yo creo que ese es el ejercicio que toca hacer en este momento. Una delegación de EH Bildu efectivamente lleva días reuniéndose con agentes sociales, sindicatos, patronales. ¿Cuál sería la principal conclusión que ha sacado, aparte de las reflexiones que ya nos ha adelantado? Pues eso que te estaba diciendo, ¿no? Que es un momento en el que necesitamos analizar las cuestiones en toda su complejidad, entendiendo que estamos en un contexto muy diferente, que las incertidumbres son muy grandes. Entender también, y creo que esto es una cosa que ha salido una otra vez, que la situación que vivimos, sin querer ser catastrofista, sí es una situación que requiere una reacción, y que esa reacción pasa, como decía, dar los debates en toda su complejidad y dar los debates en toda su profundidad, ¿no? Que no nos pase, pues como nos ha dado en los últimos tiempos, que los debates se dan de manera fraccionada, prácticamente como dando patadas para adelante, y luego nos encontramos pues, con situaciones como ese retoque fiscal que se ha planteado, o situaciones en las que uno no sabe muy bien hacia dónde vamos, o si hay alguien al volante de todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que se hacen muchos anuncios últimamente, estamos viendo que hay una necesidad, ¿no? También se observa en Europa de hacer que se hace, pero realmente creo que necesitamos analizar dentro de todo eso que está en nuestras manos, ver cómo podemos organizar nuestros instrumentos políticos y nuestros instrumentos financieros para abordar los retos que en este sentido afrontamos, con un horizonte económico como el que se nos está planteando, que resulta bastante complicado, y en una Europa que, como ya decimos, está en un estado de shock. Hay unas negociaciones pendientes en cuanto a la situación actual. Confebask, por ejemplo, no va a estar en la negociación de un SMI vasco. ¿El Gobierno puede seguir adelante sin los empresarios con esta negociación? Bueno, yo creo que el Gobierno lo que tiene que hacer es instar, como tenemos que hacer todos los agentes políticos y sociales, instar a Confebask a que se siente y decirle que no es aceptable que no se siente, ¿no? Porque dentro de todas esas cuestiones también que estamos observando, estamos viendo cómo las dificultades de llegar a fin de mes también de la clase trabajadora pues son cada vez más evidentes, ¿no? Yo creo que un SMI propio es un sinónimo de bienestar, y tenemos que terminar con ese sinónimo que se está dando actualmente de empleo y precariedad, ¿no? Creo que en ese sentido es importante avanzar con instrumentos propios, la posibilidad de definir un SMI propio es un debate para nosotros central y fundamental, y teniendo como tenemos en este momento unos sindicatos, la mayoría sindical, dispuesta a negociar con un planteamiento además digamos posibilista, ¿no? que insta a la patronal a sentarse, no podemos entender que la patronal no haga ni siquiera un esfuerzo de sentarse, ¿no? O sea, que directamente diga que no se sienta y que esto no se debate, ¿no? A mí me parece que realmente nos toca a todos, y hemos tenido además experiencias anteriores en este sentido, instar a Confebask, exigirle que se siente y que este debate se pueda afrontar con la seriedad que se debe. La vivienda, las condiciones laborales o el euskera, ¿qué limita más la atracción de talento? Bueno, yo creo que lo que nosotras tenemos que hacer es generar condiciones que atraigan ese talento, ¿no? Pero creo que el tema de la vivienda es un tema que, además, en esta ronda que hemos hecho ha aparecido de manera generalizada. Y te tengo que decir en este sentido, además, que tenemos una preocupación muy importante en este sentido, porque los mensajes que llegan ante la situación de emergencia habitacional que estamos teniendo, y que además desde muy diversos ámbitos nos están planteando que este es un verdadero problema, así lo manifiesta la ciudadanía, pero es que además creo que es una preocupación casi ya intergeneracional. Nos preocupa que el planteamiento que se hace ante esto sean unas deducciones fiscales.
Yo escuchaba aquí al señor Díez esta misma semana Ujú. diciendo que al problema de la vivienda se le iba a atajar con este planteamiento de deducciones, pero nos preocupa más allá el que en este momento se nos esté anunciando lo que nosotras creemos que se puede denominar ya una contrarreforma, ¿no? Que es esa modificación que ha anunciado el consejero de Vivienda, en el que lo que se plantea es la modificación de la ley para reducir ese porcentaje de vivienda protegida en las promociones. Yo creo que esto es ceder, digamos, a las exigencias de las promotoras y poner en una situación urbanística peor, pero sobre todo en mayor dificultad, la garantía de acceso a la vivienda, que es uno de los principales problemas que tenemos. ¿Cómo valora Euskal Herria Bildu el fallo del Supremo anulando la transferencia de homologación de títulos? Pues lo señalábamos, ¿no? Nosotros lo valoramos muy negativamente. Creo que es un ataque más a nuestro autogobierno y a esa capacidad que nosotras necesitamos tener para tomar decisiones cruciales en este momento, ¿no? Luego seguramente dirán algunos que las cuestiones vinculadas al nuevo estatus y al, al a la capacidad de decidir que podamos tener aquí nuestras políticas no están vinculadas con las cosas del comer, ¿no? Pues fijaros que en una cuestión tan fundamental como organizar los recursos que nosotras y nosotros necesitamos para garantizar los profesionales que tenemos, pues tampoco en esto tenemos capacidad de decidir, ¿no? Por eso es tan importante que abordemos con celeridad cuestiones como las del nuevo estatus, ¿no? Que permitan dos cuestiones fundamentales. Una, que podamos decidir aquí sobre esos elementos que son fundamentales, pero también que podamos establecer otro tipo de relación con el Estado que nos permita que este tipo de situaciones no pasen, ¿no? Ahora, a mí me preocupa sobremanera, primero, que tenemos una situación que hay que abordar, hay una necesidad de profesionales y aquí hay un número importante de profesionales que vienen de otros lugares, que tienen una formación muy adecuada y que en algunos de los casos llevan años en ese proceso de homologación en el Estado, que en su momento, cuando se anunció esa transferencia, transfirieron, ¿no? Anularon esa petición de homologación y la realizaron aquí y ahora quedan en un limbo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es un sinsentido y esto pone de manifiesto nuevamente esa necesidad, ¿no? En términos generales, con todo lo que estamos viviendo durante todas estas semanas, que la necesidad de más soberanía es una clave fundamental para abordar los retos que tenemos por delante. Antonio Ortúzar está diciendo en su despedida que deja la piscina con agua suficiente para que se puedan dar pasos definitivos hacia un nuevo estatus. ¿Comparte el diagnóstico? Bueno, yo creo que ya se manifestó también aquí Arnaldo Otegi y señalaba, bueno, que ha habido conversaciones y que se ha marcado una senda y esperemos que ahora con el relevo de Aitor Esteban pues se pueda seguir en esa senda iniciada, ¿no? Y eso yo creo que va a ser lo importante porque tanto a nivel económico, ¿no? O sea, si tú analizas un poquito todos los retos que en este momento tenemos entre manos, pues es fundamental la cuestión de la soberanía. La soberanía es una cuestión, una clave fundamental, ¿no? Necesitamos más soberanía, por ejemplo, para organizar esa red del transporte del transporte eléctrico, ¿no? Que esta misma semana creo que menciona el Endacari Pradales. Mm. Necesitamos más soberanía para organizar todo lo que es el desarrollo de las energías renovables. Necesitamos más soberanía para organizar estas cuestiones vinculadas con la organización de los recursos que necesitamos para ofrecer una buena, un sistema, tener el mejor sistema de salud, y necesitamos también soberanía para abordar cuestiones como las del SMI, con lo cual espero que ahora con el relevo de Aitor Esteban pues se pueda seguir con esa senda iniciada. ¿Hay cierta inquietud en EH Bildu con que las cosas puedan no ser igual con un interlocutor u otro en el PNV? Bueno, nosotras esperamos que el cambio de interlocución no cambie, como ya decía, esa senda iniciada. En el Ayuntamiento de Durango ayer EH Bildu no apoyó una moción a favor de la independencia y acordó un texto alternativo con el PNV a favor de dar pasos hacia un nuevo estatus basado en la bilateralidad y el derecho a decidir. Esta declaración puede definir el estado de esas conversaciones y el germen de lo que podría concretarse ahí.
Bueno, yo creo que lo que recoge esa declaración es esa necesidad de avanzar, y de salir de la rotonda en la que llevamos tantísimo tiempo, ¿no? Y la necesidad, en este sentido, de que de esta cuestión, de que la del nuevo estatus, que realmente nos urge, pueda entrar ya en una fase resolutiva. Estamos otra vez en un momento crítico en la legislatura en Madrid, con grietas en los apoyos a Sánchez por la política de defensa, el rearme, aunque a Sánchez diga que la palabra no le gusta. EH Bildu no va a apoyar un aumento del gasto militar, pero ¿puede dar algún margen a Moncloa en esta materia? Bueno, yo creo que estamos hablando de cuestiones sumamente importantes, ¿no? Creo que estos días se está hablando de cuestiones muy relevantes, ¿no? Y aunque a Sánchez no le gusta hablar de rearme, de lo que se está hablando es ciertamente de un rearme, ¿no? Nosotras estamos viendo en todas estas conversaciones que estamos teniendo con todos estos agentes sociales, la necesidad, ¿no?, que tenemos de asumir un rol público y de impulsar y de acompañar procesos, por ejemplo, en la industria. Pero sobre todo ante esa situación, ante esta especie de doctrina del miedo que está intentando llegar, se nos está haciendo llegar desde Europa, lo que nosotras necesitamos es, desde la izquierda, creo que garantizar a la ciudadanía, y es algo que nosotras estamos haciendo nuestro, garantizar a la ciudadanía certezas, seguridad, sosiego y esperanza, ¿no? Y en ese sentido, nosotras creemos que hay cuestiones que son incompatibles, y es incompatible pensar que se puede abordar todas esas inversiones que se nos están planteando desde el ámbito económico, desde el ámbito de la industria, ese acompañamiento a las empresas, que es incompatible, digamos, garantizar los derechos con un planteamiento de una inversión de las cuantías de las que se está hablando en materia de rearme, ¿no? Y hemos tenido manifestaciones en este sentido muy gráficas, ¿no? El otro día el primer ministro de Finlandia se comparecía junto con Pedro Sánchez, y él decía con claridad que la apuesta por el rearme había supuesto drásticas y dramáticos recortes, ¿no? Hemos oído también a la ministra de Economía del Reino Unido anunciando ya recortes por ese, por ese por esa cuestión del rearme, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, nosotros tenemos muy claro que no vamos a apoyar un planteamiento de rearme. Ujú. Los efectos en el gasto social se verían, por ejemplo, en unos presupuestos que de momento Pedro Sánchez no va a presentar al Congreso, porque dice que no quiere hacer perder tiempo. No sé si está de acuerdo con esa frase de que llevar unos presupuestos sin un acuerdo asegurado es hacer perder el tiempo. Bueno, yo creo que es muy importante que a la ciudadanía se le diga la verdad. Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y creo que es muy importante que dejemos de lado esta doctrina del miedo que se está intentando instalar últimamente, bueno, al final terminar metiéndonos por la puerta de atrás otra serie de recortes, ¿no? Y yo creo que hay que decir las cosas como son, al pan pan y al vino vino, y creo que en ese sentido Pedro Sánchez tiene que ser claro también, ¿no? Hablábamos antes, hablaba usted de la revisión fiscal, de los efectos que puede tener o no en el acceso a la vivienda, sobre todo a los jóvenes. Esta reforma, revisión, ha situado de alguna manera a Podemos como alternativa para negociar a partir de ahora en Juntas Generales. Los partidos del Gobierno lo están interpretando como un error de estrategia de H. Bildu. Bueno, mira, yo, si algo he constatado de estas reuniones que, como señalábamos, hemos tenido estos días, es que hay un consenso bastante amplio a la hora de concluir que lo que no se puede hacer es abordar una cuestión como la fiscalidad, como se ha abordado esta revisión fiscal, porque es eso, una revisión, no es una reforma, ¿no? Y lo que nosotras sí tenemos claro es que la confusión o la falta de rigor y de seriedad, y la improvisación que ha rodeado a todo esto, hace que ahora estemos
bueno, unos estén intentando explicarnos que no es una propuesta de derechas, que no es de izquierdas, otros nos dicen que es de izquierdas. No sé, yo cuando le suelo ir a Arnaldo Otegi que cuando una cosa no es ni de izquierdas ni de derechas, es de centro comercial, y creo que esto se parece bastante a eso, ¿no? Nosotras tenemos muy claro, tenemos absolutamente claro que una cuestión de esta necesita rigor y seriedad, que un contexto económico y un futuro como el que estamos abordando requiere, como estábamos diciendo, que los debates se den con la profundidad que se tienen que dar, y que se den, no se den de manera fragmentada, que no se den patadas para adelante, que se aborden las cuestiones, que no se retrasen más los debates, y creo que la cuestión fiscal es una fundamental. Nosotras hemos venido repitiendo una y otra vez que realmente en este momento había que responder a dos cuestiones fundamentales, y creo que con el contexto que nos está quedando últimamente, eh, son cada vez más claras, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar, cómo vamos a garantizar los derechos, los servicios públicos en un contexto de envejecimiento de la población, y en este contexto de miedo, ¿no?, que se está generando? ¿Cómo vamos a ofrecer seguridad a la ciudadanía a través de esos servicios públicos, y cómo se financia eso, y cuál es el modelo económico, social y de competitividad que queremos trasladar? Esas dos cuestiones no se han querido abordar. No se han querido abordar. Y al final el resultante de todo esto, que es bastante confuso, porque fíjate que yo he salido hace un par de horas de Gasteiz y todavía no conocíamos el detalle, la literalidad del acuerdo, y yo, sinceramente, ya llegados a este punto y visto lo que hemos visto, no sé ni siquiera si los firmantes del acuerdo lo conocen, de verdad te digo. Creo que el resultante de todo esto es un sistema fiscal, una estructura fiscal acordada en su momento con el PP, que no ha sido modificada en sus elementos centrales, y que ha sido ahora retocada, pues maquillada por Podemos. No hay más que eso, y veremos cuando esto se traduzca en la literalidad. Creo que lo vamos a ver, pero lo veremos entonces. Y creo que estamos ante una oportunidad perdida. Creo que de ahora deberíamos estar hablando de una reforma fiscal en profundidad que responda, digamos, a este momento histórico y económico que estamos viviendo, que nos ofreciera una garantía de poder responder a esas dos preguntas con recursos económicos suficientes. Y lo que tenemos es, pues, un cómputo de deducciones que difícilmente van a cambiar las tendencias estructurales que pretenden abordar. No se van a solucionar los problemas de vivienda por estas deducciones, ni los problemas que tienen las familias, ni otra serie de historias, ¿no? Y creo que es una oportunidad perdida. En todo caso, creo que, teniendo en cuenta cuál es el momento que estamos viviendo, creo que viendo que además hoy el consejero de Hacienda anunciaba que quizá en el 2025 va a haber que revisar lo que es las previsiones de crecimiento económico, que por cierto ya dijimos en su momento que eran demasiado optimistas. Quizá la conclusión de todos estos condicionantes haga pensar a los que ahora firman ese acuerdo, que cada uno tendrá que explicar por qué lo firma, pues que realmente estamos en un momento en el que necesitaríamos abordar el tema de la fiscalidad en toda su complejidad y en todo ese análisis que estábamos planteando. Y si se decide hacer así, si se decide hacer una reforma fiscal, pues Euskal Herria Bildu estará ahí. Nerea Kortajarena, gracias por estar en cámara. Arratsalde on. Bai, mila esker zuei.